Esto que tengo por detrás de mí es Mónaco, un país que está realmente encerrado en territorio francés. Esto más que un país se siente como una ciudad pequeña o un pueblito grande, pero un pueblito de multimillonarios. ¿Por qué existe este lugar? ¿Qué tipo de gente es la que viene aquí a vivir? ¿Y qué es lo que pasa en el mundo para que tengamos un lugar de estos? Con tanto lujo, con tantos yates, tantas mansiones alrededor. Bienvenidos a Mónaco, vamos a descubrirlo. Esto es Mónaco, el segundo país más pequeño del mundo después del Vaticano. Y se dice que es el país más rico del planeta, pero eso sí depende de qué definición de riqueza estemos aplicando. No podemos comparar lo que producen aquí en Mónaco con el Producto Interno Bruto de un país como la China o como Estados Unidos, inclusive Alemania o la misma Francia. Pero sí podemos decir que es el país más rico si contamos el número de millonarios que existe aquí, o por lo menos el porcentaje de millonarios con respecto a la totalidad de la población. Porque se dice que en Mónaco, 1 de cada 3 habitantes de este país es millonario, ya que este país se creó por los ricos y para los ricos, así como la gran mayoría de sistemas fiscales del planeta Tierra. Por lo cual, también gracias a eso existe Mónaco, y de eso hablaremos más adelante. En Mónaco existen una de las rentas más caras y uno de los precios de finca raíz también más caros del planeta Tierra. También encontraremos un desfile de los yates más lujosos del mundo, un país donde se respira bastante lujo. Este es un pequeño estado soberano cuyo idioma oficial es el francés, y aquí viven 40.000 personas. Esto es el apartamento de alguien que vive aquí en Francia y alquila esta habitación, que es mi Airbnb del día de hoy. Ahí estoy con este balcón, subiendo un material al Drive, ahí trabajando un rato en el internet. Lo más chévere obviamente es la terraza. Esta ciudad se llama Beausoleil. Lindo sol, buen sol. Y este es mi barrio del día de hoy. Todo esto de ahí es la casa de una señora que esta mañana vi aquí echándole agua a las matas. Y de allá el Mediterráneo. Eso allá es Mónaco. Es que detrás de ese edificio es Mónaco. Usted aquí en esta ciudad de Beausoleil es como si fuera la misma ciudad, pero no. Pasamos 2 cuadras y ya estamos en Mónaco. Esta habitación fue lo mejor que pude conseguir. 100 euros la noche, solo por esta habitación. Compartido el apartamento. Porque es que la Fórmula 1 es pasado mañana y no hay nada para alquilar. Todo está lleno, lleno, lleno. Y dadas las circunstancias y dado que es Mónaco, no me pareció tan loco el precio después de todo. Vamos a darle, vamos a conocer uno de los países más ricos del planeta. El apartamento que les acabo de mostrar está aquí a 2 cuadras. Están preparados para el paso fronterizo tal vez más exigente y difícil de todos los tiempos. Es justo aquí, amigos míos, y se darán cuenta cuando pasemos de Francia a Mónaco. Así de simple y así nomás. Ya estamos en Mónaco. El asfalto que utilizan tal vez es distinto, o yo no sé, tal vez es más reciente, es posible, pero de vuelta a Francia, vea, de vuelta a Mónaco, vea, de vuelta a Francia una vez más. Realmente es como si fuera la misma ciudad. Es más, algo que nos va a hacer alucinar es este edificio de aquí. Esta línea color curúa es Francia y este edificio amarillo es Mónaco. ¿Qué quiere decir? Que la gente que vive de este edificio para allá paga mucho más en impuestos que la gente que vive de este edificio para allá. Aquí, estos vecinos aquí. La diferencia en lo que pagan de impuestos estos dos es bastante grande. Es más, vea cómo se ven los edificios de Francia y vea cómo se ve el de Mónaco. Cambia un poco, ¿no? El look, un poquito más lujoso, una arquitectura tal vez más bonita. En la misma cuadra, este edificio es francés y este edificio es de Mónaco. Un apartamento de posiblemente 1 o 2 millones de euros versus uno de no sé cuánto, pero no tanto. Y aquí comienza esto, en Francia, en Beausoleil y en Mónaco, en este momento, de aquí para adelante. Y bajando por estas escaleras, vamos a ir a la ciudad. Aquí tenemos la opción de bajar hacia el agua por la escalera, o también ascensores públicos que lo llevan a uno a los pisos de abajo para no tener que subirse en esas escaleras. Aquí podemos escoger si seguimos bajando por la escalera o por el ascensor. Vamos a bajar por la escalera en esta ocasión como para darle un poquito de visual. Ustedes vayan viendo cómo es entrar a Mónaco. Después de bajar por esas escaleras, aquí ya estamos en una calle principal, siendo esa la estación principal de tren por la cual llegué yo esta mañana. Aquí hay algunas propiedades en venta. La más barata son 2 millones de euros. Ah, mentira, hay una de 1.500.000, pero hay una de 5 millones de euros y aquí hay una de 32 millones de euros, ¿no? Una casa así en el borde con el agua de frente y todo, 32 millones. Pero si usted no tiene tal vez para comprar, puede alquilar por tan solo 92.000 euros
euros mensuales. La más barata de aquí son 3.500 euros, pero el promedio sí son así como de 9.000, de 7.000. Hay que tener billete. Ahí tenemos la estación de trenes de Mónaco y justo enfrente de ella pues tenemos la ciudad. Desde aquí se ve. Vamos a ir para allá a ver qué tal. Pero en esa bahía están muchos de los yates más costosos del planeta Tierra, así como muchos de los apartamentos y casas más lujosos y costosos del planeta Tierra. Todo lo que se ve alrededor, no hay que ser un genio para saber que hay que tener millones para poder comprarlo. Aquí también encontramos un ascensor porque es que la bajada a pie son largas escaleras. Yo, sin saber muy bien para dónde va esto, pues solo hay una opción, así que allá vamos. Ah, bestia, el ascensor no era el que yo creía. Nos trajo aquí. Seguimos aquí atrapados. Hay dos opciones, o saltar o ir a la estación de tren y bajar. Creo que por la estación de tren sí es el camino directo a la ciudad. Creería yo que por aquí sí es. Esta es la parte interior de la estación de trenes que les mostré ahorita. La vaina es que pues veo escaleras que van para abajo y para abajo es que vamos. Después de intentar bajar desde el apartamento hasta la bahía de Mónaco, por múltiples laberintos, escaleras y pasadizos, por fin la tengo de frente. Creo yo que vinimos a Mónaco en el peor momento. La Fórmula 1 no empieza hoy sino pasado mañana, pero lo bueno es que pues uno puede caminar libremente por ahí. Como no ha comenzado, hasta ahorita están preparando todo y se puede ver así nomás el detrás de cámaras de todo. Por ejemplo, la zona de pits de estos dos pilotos, que si ustedes los conocen nos dejarán saber. Toda esta es la zona de pits de la Fórmula 1 de Mónaco. Y yo seguiré en este laberinto a ver si algún día logramos ver algo de la ciudad. Por fin podremos conocer un poco de esta ciudad en esta linda piscina olímpica. Y bueno, con todo Mónaco allá de fondo, rodeados de toda la infraestructura de lo que se viene en la Fórmula 1. Como por ejemplo, todas las gradas allá, los carros pasarán por aquí, será parte de la pista. Y aquí justo por detrás de mí, los palcos. La gente very important para ver la carrera desde allá arriba. Aunque aquí cualquier persona es very important porque pueden ver la carrera desde la terraza de su propio apartamento, ¿no? No solo ellos, sino mucha gente que está aquí en la ciudad, justo en sus viviendas al borde de la pista de la Fórmula 1. Se asoma por la ventana y con un cafecito, una cervecita o lo que sea, ve la carrera desde la comodidad de su hogar. Más y más gradas, más y más escaleras, más y más sillas para ver desde aquí la fórmula. Ya tenemos una pantalla que tal vez funcione como ese tipo de pantallas para dejarlo uno saber qué es lo que va pasando. Y todo esto alrededor, finca raíz de multimillonarios del planeta. Aquí estamos llegando a la bahía, donde muchas personas con buenos recursos económicos compran y tienen aquí su yate. Eso no es un crucero, esos son solo yatecitos. Este es un yate que funciona como un club, me imagino que de noche habrá fiesta. Pero esto de aquí sí es el yate de una persona, y el de aquí también, y el de aquí también, que en serio por su tamaño parecen cruceros, pero no señor. Son yates de multimillonarios del planeta, yates que pueden llegar a costar varios milloncitos de dólares cada uno. Y enfrente tenemos a los yates del pueblo, a los que solo cuestan por ahí 90.000, 100, 120.000 dólares. Algo modesto, algo tranquilo. Miren nada más este de aquí. Puro lujo se ve en cada una de sus esquinas. En cambio estos de aquí son puros yatecitos para la clase media, ¿no? Para la clase media de Mónaco. La clase media de Mónaco debe ser la clase alta en cualquier otro lugar del mundo, hermano. Vea qué bonito y modesto este pequeño yate. Póngale que unos 180.000 dolaretes. Pero míreme esto de aquí. Esto es una grosería. Toda esta línea son solo yates como este y más grandes, de más lujo, de aquí hasta donde se pierden los ojos al infinito. Hay unos 80 yates de estos. ¿De dónde saca tanto dinero esta gente, hermano? No, y este es el principio. Vea, allá al fondo hay más. Esta ciudad es la síntesis del lujo a nivel mundial. Lo deja uno realmente sin palabras. Aquí llegamos al final del puerto, pues de este pequeño lugar del puertico de la bahía, donde se ven más yates. ¿Esto qué es? Esto tiene que ser una broma, en serio. Vamos a tratar de llegar allá, porque esta sección de aquí atrás es Monte Carlo, y por ahí queda el casino y algunos miradores interesantes de la ciudad. Acá volvemos a la sección de la Fórmula 1. Por aquí pasan los autos de la Fórmula 1, ¿no? Y aquí la gente en sus yates pueden ver la carrera. Este yate, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4 pisos, tiene aquí como un garaje, ¿no? Usted mete ahí su moto acuática. Allá hay dos moticos chiquitas, hay una grande que no está. Usted puede aquí, de alguna forma, echar para el agua en su moto y vuelve y entra el yate y se va. Y se viene y se parquea aquí a ver la carrera de la Fórmula 1. Un buen domingo para
algún habitante de la ciudad de Mónaco. Ahí vamos encontrando nuestro camino hacia el casino, hacia Monte Carlo. Estábamos allá abajo con los yates hace un momento, subiendo por aquí porque todo está cerrado, ¿no? Por lo de la Fórmula 1 que pasa aquí. Encontré este restaurante para tener una idea de los precios acá, porque si usted puede comprarse un yate de esos, puede comprarse un apartamento de esos, tiene que poder comer aquí, donde un cóctel cuesta 25 euros, un cóctel, y una entradita, la entrada nada más son otros 21 euros. Entonces si usted se toma una entrada con un plato fuerte de otros 23 o 45 euros, más o menos ahí, una comidita solo para una persona puede llegar alrededor de los 100 euros. Dinero de bolsillo para la gente de acá. Hemos llegado a una terracita muy simpática desde donde se ven todos los yates ya desde arriba para que veamos la dimensión de estas grandes embarcaciones exclusivamente de lujo, privadas. Esto pertenece a alguien. Hay una que otra que es como negocio, una discoteca, una vaina, pero la mayoría son de alguien que vive también por acá o que cumple las reglas de ser residente aquí con fines fiscales nada más. ¿Cuántas personas creen ustedes que se necesita para operar una nave de esas? El cocinero, el bartender, los de la limpieza, el piloto, el capitán. Eso no es comprar el yate y ya. Ahí nomás en esa lista que dice hay como 5 salarios que usted tiene que pagar, más los permisos de poder tener un bicho de estos aquí en la bahía de nada más y nada menos que de Mónaco. Pero ¿por qué hay tanto millonario en Mónaco? Y la respuesta es muy sencilla. Así como en Andorra, así como en las Islas Caimán y muchos otros lugares del planeta, esto aquí es un paraíso fiscal. Así la gente de Mónaco se ponga brava conmigo en este momento y diga, no señor, esto no es un paraíso. Sí es un paraíso. Lo que pasa es que la palabra paraíso fiscal está muy satanizada, ¿no? Está asociada con corrupción, con lavado de activos y muchas actividades de dinero fácil e ilegal, pero no necesariamente es solo eso. Muchas personas que escogen un paraíso fiscal para montar su centro de operaciones de su empresa, lo pueden hacer simplemente como una estrategia fiscal para no pagar tantos impuestos en sus países de origen. Un movimiento completamente legal y que utilizan claramente, como vemos alrededor, todos los millonarios del planeta. Si usted consigue la plata de una forma ilegal y la mete en un paraíso fiscal, es una actividad ilegal. Pero si usted simplemente quiere gozar de los beneficios que implica tener su negocio o su vida financiera en un paraíso fiscal, eso ya es cosa suya. Cada paraíso fiscal exige ciertas cosas para que usted pueda o no residir ahí fiscalmente hablando. Y Mónaco cumple con muchos de los requisitos que tenemos en cuenta a la hora de decir si es o no un paraíso fiscal, pero no con todos. En algunos se salva de serlo y por eso muchos dicen que no es paraíso, aunque sí lo es, pero no tanto. Pero lo que no cabe duda es que, hablando de impuestos, Mónaco es un lugar bastante paradisíaco. Y si no estoy mal, el casino de Monte Carlo, famosísimo, queda por ahí volteando. Vamos a ver si nos dejan entrar con esta camarita. Aquí ya estamos caminando en una de las zonas más exclusivas de Mónaco, si no del mundo. Vea esa arquitectura y vea las tiendas que hay por debajo, ¿no? Saint Laurent aquí, Dior por allá, Bulgari aquí nomás, y un poco de marcas que ni entiendo, hermano. Miren este complejo arquitectónico tan elegante. Las palmeritas ahí, sus buenas terracitas, todo muy verde. Qué belleza, ¿no? Para los amantes de la arquitectura, esto está muy bonito. ¿Y qué hay que hacer entonces para ser residente fiscal en Mónaco? Usted tiene millones de dólares, de euros, de lo que sea, y está cansado de pagar impuestos en su país, y le dicen, Mónaco es el lugar. Tiene usted para el apartamento, para el yate, para el carro, para el Bugatti. ¿Qué hay que hacer entonces para poder vivir en este sitio y poder decir que Mónaco es su residencia fiscal? Todos los paraísos fiscales tienen sus requisitos para poder vivir en ellos y para poder operar, fiscalmente hablando, su negocito en ese suelo, en esa tierra, en ese paraíso fiscal. Pero no todos tienen exigencias y requisitos tan multimillonarios como los tiene Mónaco. Es por eso que esto es un ombliguito, un puntico del planeta bastante exclusivo, si no uno de los más exclusivos de toda la galaxia, del planeta, de la Vía Láctea. Para poder ser usted residente en este país, tiene que tener una cuenta de banco en Mónaco y meter en ella el valor mínimo de 500.000 euros. Ya teniendo ese requisito, tiene que ser dueño de propiedad aquí. Y como vimos, la propiedad más barata aquí puede estar oscilando entre el 1.500.000 de euros para un apartamento de una habitación, y ni siquiera aquí en Monte Carlo, donde estamos en este momento. Este tipo de apartamentos fácilmente 3 millones, 4, 5 millones, empezando por ahí y de ahí para arriba. Una vez usted tiene esos 5 milloncitos para su apartamento y medio millón en efectivo ahí en la cuenta de Mónaco,
Mónaco abrirá sus puertas para escucharlo a usted, qué es lo que tiene por ofrecer y ver si le aprueban o no la residencia fiscal en este país. Esto no es como los otros paraísos fiscales, no señor. Este es un paraíso fiscal para los multimillonarios. Y perdón si usted es de aquí de Mónaco y no le gusta que le diga que su país es un paraíso fiscal. Lo digo en el buen término de la palabra. Pero entonces un país como Mónaco, ¿de dónde saca el presupuesto para vivir? Para mantener el estilo de vida, sobre todo el estilo de vida tan caro de este país, ¿no? Si no le cobra impuestos a sus habitantes, ¿de dónde saca la platica? Y parte de esa respuesta está allá de frente, en el famoso y único Casino de Montecarlo. El gobierno aquí es dueño de los casinos y de la gran mayoría de hoteles. Ahí nomás sale el producido y lo que necesitan para poder mantener a toda esta gente aquí también. Eso sumado a que, sí señores, aquí sí se pagan impuestos de alguna forma. No quiere decir que toda la gente que viene a este país está libre de impuestos, no señor. Y ahí es donde decimos que depende como usted lo vea, Mónaco es o no es un paraíso fiscal. Vamos a ver las razones por las cuales sí lo es y las razones por las cuales no lo es. Algunas razones por las cuales Mónaco sí es un paraíso fiscal. Es un país de impuestos bajos. Mónaco no cobra impuestos sobre la renta a sus residentes a no ser que usted sea un francés. Hay un acuerdo bilateral que perjudica a los franceses que quieren vivir en Mónaco. Además, no hay impuestos sobre las ganancias de capital ni impuestos sobre la fortuna. Un impuesto que saca corriendo a más de un millonario en otros lugares del planeta. Una vez usted es residente de Mónaco, crear empresa aquí es facilísimo. No le hacen tantas preguntas. La gente sabe aquí que usted vino a lo que vino. Hay bastante confidencialidad a nivel bancario, pero asimismo también hay mucha transparencia en los datos para cumplir los requisitos necesarios que se necesitan para mantener la transparencia de dónde vienen los fondos de la gente que vive aquí. Aunque usted sabe que echa la ley, echa la trampa. Tengan en cuenta que este no es un país de la Unión Europea. Tiene acuerdos bilaterales con Francia y acuerdos aduaneros con la misma Unión. Y hay libertad de movimiento entre los ciudadanos de este país con el resto de Europa, así como entramos hoy desde Francia caminando por el asfalto y nadie nos hizo ni una sola pregunta. Es importante que sepan que Mónaco no tiene impuestos sobre la renta personal, ni impuestos sobre ganancia ocasional o ganancia de capital, tampoco sobre las herencias o las donaciones para los residentes. Así que no importa que Mónaco no sea un paraíso fiscal. Es realmente un paraíso si usted lo compara con otros países del mundo, de aquí mismo en Europa o Canadá, Suecia, Alemania, mismo España, Colombia. Si usted lo compara con cualquier otro país a nivel de impuestos, Mónaco es un paraíso, así no sea un paraíso fiscal, lo cual lo hace un paraíso fiscal. Estoy confundido. Algunas razones por las cuales Mónaco tal vez no es un paraíso fiscal. Aquí en Mónaco se cobra impuestos sobre la sociedad, que quiere decir que si más del 25% de lo que factura su empresa es facturado por fuera de Mónaco, se le cobra un impuesto del 33%. Hay un impuesto que también se cobra sobre transacciones inmobiliarias, más o menos un 4 al 5% del valor de la propiedad. Y aquí también hay impuesto del valor añadido, que es como el IVA, donde usted hace una compra o cualquier transacción y le aplican el 20%. Bienvenidos al único, al inigualable, al Casino de Montecarlo. ¿Será que lo dejan a uno entrar en chancletas? Vamos a averiguarlo. Bonjour. Thank you, so just no cap inside, please. No cap inside, ok, got it, thank you. No se puede usar gorra dentro del casino, pero entramos con la cámara prendida. Y esto es, amigos míos, el Casino de Montecarlo. Huele rico. Huele bastante bien. Se nota que echan un buen producto para limpiar los pisos. Entrando al casino tenemos la estatua de La Fortuna. Una chica que a ciegas se llevó una buena caleta, vea. ¿Será la historia de la gente que juega aquí a la fortuna en el casino? Algunas veces sí, algunas veces no. Y tenemos una exhibición bien bonita de autos de la Fórmula 1 pintados por ciertos artistas. Este de aquí, vea que está pintado inspirado en la cultura maya. Tenemos aquí sus buenos toques así a lo mexicano, ¿no? Algunos volcanes. La gente de México me dirá, ¿estoy equivocado o esto sí realmente tiene mucho que ver con el país? El casino pertenece al gobierno y pues también cobran la entrada, más lo que ganan por lo que uno juega ahí. Así que ahí vamos entendiendo de dónde sale la plata para mantener esta sociedad, esta pequeña sociedad. Este es uno de los casinos más conocidos, elegantes y lujosos del planeta Tierra. Inaugurado hace más de 150 años. Fue una iniciativa de un príncipe llamado el príncipe Carlos III de Mónaco para salvar a Mónaco de la bancarrota. Y hoy en día, casualmente, sigue salvando a Mónaco, pero ya no de la bancarrota. Es una fuente de ingresos muy importante del país. Para ingresar, tienen código de vestimenta. Depende de la hora del día o de la noche a la que usted vaya
vaya a entrar. También le piden el pasaporte, así que si usted quiere entrar al casino y visitarlo, asegúrese de tener el pasaporte a la mano, porque una foto no le vale, y si no tiene el pasaporte no lo dejan entrar. Vamos a despedirnos del casino, vamos a beber algún líquido hidratante, ojalá no alcohólico, a ver cuánto nos cobran. Me da curiosidad de saber cuánto vale una botella de agua. Esto de aquí, el Hermitage, uno de los hoteles más finos de la ciudad. Tiene esta plazoletica donde usted viene, se sienta, coge la carta y puede beber algún aperitivo, alguna vainita, alguna cosita. Empezamos de una, la primera página, con champaña, algunos snacks. La botella son 400 euros. Es que aquí un cappuccino vale 10 euros, una Coca-Cola vale 9, una botella de agua vale 7 euros. Es que vous savez de lo pétillant, avec un shot de citron à côté. Pues he pedido una botella de Perrier con shots de limón y 2 vasos. ¿Usted en cuánto cree que va a salir este pedido? Costoso. Muy costoso. Igual es que no nos gusta mucho el vino. Bueno, salud. Cada sorbo son 1,50 €, así que salud. Estas son las escaleras que nos llevarán a la cima de un buen punto para mirar la ciudad, que desde aquí ya se ve linda, ¿no? Muy bonito. Vea las gradas para sentarse a ver una de las curvas principales de la Fórmula, y donde están caminando estos chicos ahí, ¿sí ven? Eso se va a llenar de gente este fin de semana, porque aquí nomás, yo imagino que uno puede venir a ver la vaina, ¿no? Pero tal vez lo cierran al público, qué sé yo. Pero mire, hay alguien que trajo sus sillas y las dejó amarradas porque dijo, ahí las dejaré, están con candado, y están justo para ver la carrera. Esas sillas, preparados. Es una ciudad realmente muy bonita. Más bien, un país realmente muy bonito. Qué curioso, ¿no? Que uno pueda llamar a esto un país, una frontera, que se puede armar según las necesidades de un grupo de gente. Estamos cansados de pagar tanto impuesto. Vamos a crear un país. ¿Qué opinan? Sí, hagamos un país de ceros, esta frontera, y bueno, les quedó bonito. Desde aquí arriba se ve casi que todo el país. Realmente es un país constituido en 10 áreas, o llamémoslo 10 barrios, siendo Montecarlo el de allá, pero aquí está otro, este es otro, allá arriba es otro, y en realidad es una ciudad mediana que tiene 10 barrios nada más, donde la economía de este país es básicamente el turismo, los servicios financieros y el juego al azar. Vamos a subir por ahí para acabar de ver este país desde lo más alto de allá, ya que estuvimos allá en el casino, le dimos toda esta vuelta y vamos a terminar el video allá en esa esquina, haciendo el recorrido más rápido por un país entero que jamás hayamos hecho. El camino continúa por acá, una linda escalera en piedra, con sus buenas rejitas al lado y lado. Bien verde el asunto. Pero nos espera llegar hasta allá. Es una buena caminata. Y hemos llegado, amigos, a lo que parece ser la mejor terraza para ver a Mónaco desde arriba. Aquí es donde viene la gente a tomar el sol, y no solo eso, sino la foto, y no solo eso, sino ver a la ciudad. Vean esta belleza del lugar. Indiscutiblemente es muy bella, eso sí, no cabe duda. Increíble, y se ven todas las terrazas de la gente. ¿Cuántas historias hay escondidas en estas paredes? ¿Cuántas verdades que tal vez no quieren que sepamos? Y bueno, amigos, pues realmente no hay más que decir de Mónaco. Lo que ven es lo que es, lo que hablamos es lo que hay, y lo demás son secretos que jamás sabremos. Solo queda tal vez darles mi opinión personal. Es un lugar despampanante, a la vista muy bonito, impresionante en cuanto a tanto lujo que se ve en las calles, tantos carros de marca, tanta ropa de marca, tanto lujo sobre lujo, sobre lujo, sobre lujo, sobre lujo, que sí como que marea un poco. Esto va en gustos, y bueno, no solo en gustos, sino en poderes adquisitivos. Pero creo yo que si así tuviera los medios para vivir aquí, a no ser que sea una estrategia fiscal la berraca que llega, jue madre, es la mejor opción. Pero a mí personalmente, a mí me fastidiaría un poco vivir en un lugar donde no pueda comerme una empanada tranquilo, donde no pueda comprarme una camisetica de $3 por ahí, donde que si necesito calzoncillos tienen que ser marca Christian Dior. Todo lo que vi en las calles es pura extravaganza y lujo derrochado. Toda la gente que camina por ahí con ropa de marca, gafas de marca, zapatos, lujo por todo lado. Y está muy interesante de venir a conocer. Y también está interesante saber que existen países como Mónaco con ese fin y con ese propósito. Pequeños rincones del planeta que esconden a los millonarios más millonarios. Yo por lo menos sigo prefiriendo lugares a los cuales pueda ir en chancletao. Pueda o no comprarme un apartamento de estos. Creo que sería lindo pasar aquí un par de días, conocerlo bien y continuar el recorrido. No creo que Mónaco sea
sea algún día un lugar que yo pudiera llamar hogar. Pero entre gustos no hay disgustos y solo espero que a ustedes sí les haya gustado por lo menos este recorrido, que hayan conocido un lugar tan especial, tan raro, tan excéntrico y tan único en el planeta. Mañana tomaré un tren a la ciudad de París, donde vamos a conocer historias que nos cuenten sobre esa París, linda, buena, mala y fea, para que no se pierdan los próximos videos. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme saber. ¿Están de acuerdo con lugares como estos? ¿Están de acuerdo que existan fronteras en las que el tratamiento fiscal para los millonarios sea diferente que en el resto del planeta? Déjenme ver sus opiniones, es sin duda alguna un tema bastante polémico. Por ahora, esto es Mónaco. Buena suerte en la carrera. Gane quien gane. Chao, Lin.